Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa, a una nueva emisión en la que seguramente nos detendremos un poco para reflexionar en cómo estamos viviendo, cómo están nuestras actitudes, cómo están nuestras decisiones. ¿Para qué? Pues para precisamente aprovechar el tiempo que Dios nos va dando, porque este día que estamos viviendo no se volverá a repetir, será ya parte del pasado. ¿Cuántos días has cumplido hasta el día de hoy? Es un poco difícil contarlos porque normalmente contamos nuestra edad por años. Pero si tomas en cuenta que cada año dura 365 días, si tienes 10 años, pues ya son 3,650 días. Si tienes 20, pues ya están más de 7,000 días. Y por supuesto que cada día tiene su propia lección. Y cada día tiene obstáculos y también triunfos. Pero lo maravilloso de voltear hacia el pasado, de mirar hacia el pasado, es precisamente enriquecernos, alegrarnos por todas las experiencias hermosas que hemos tenido y tomar en cuenta aquellas negativas. ¿Para qué? Para rumiarlas, para que nos echen a perder el presente y el futuro cuando son algo que ya pasó. De ninguna manera. El pasado tiene que ser un trampolín hacia el presente y hacia el futuro y no una trampa en la que nos quedamos atorados. Piensa un poco en esto. En Egipto están las famosas pirámides y entre ellas quizás la más famosa sea la pirámide de Keops. Fue hecha hace aproximadamente unos 4,500 años. Si nosotros quisiéramos hacer que esa pirámide hubiera sido fabricada de manera distinta al modo en que fue hecha, estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto ya no es posible. Y no menos absurdo e inútil es pretender que lo que hicimos hace 4,500 segundos haya sido hecho de manera distinta de lo que sucedió. Ya está hecho y nunca será posible que haya sucedido de otra manera. Evidentemente, podemos hacer algo para modificar los efectos de lo que sucedió hace 1,800 segundos, pero lo que no es posible es cambiar los acontecimientos ocurridos entonces. No puedo cambiar la forma en la que hicieron la pirámide. Quizás pueda restaurar algo, pueda aprender de ella, alguna técnica constructiva, pero no puedo cambiar la forma en que se construyó. Y te pongo otro ejemplo sobre un maestro que estaba dando clase. Un día en la clase de psicología, este profesor, en el momento menos pensado para los alumnos, dio un golpe sobre el escritorio y una botella de leche que se encontraba allí cayó al suelo, se rompió en muchos pedazos porque era de vidrio y la leche se derramó completamente. Si quieren tener una personalidad de triunfadores y alegre, no se dediquen a quejarse por la leche derramada. Vean este ejemplo. Esta leche ya no la podemos recoger. Quizás con un poquito más de cuidado se habría podido evitar que se derramara, pero una vez derramada ya es inútil tratar de recuperarla. Lo único que podemos hacer es limpiar el piso y pasar a lo siguiente que tenemos que hacer sin entristecernos más porque la leche se derramó. Vamos a quedarnos con esta frase última del maestro. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ante el error, la falla, el accidente que se haya tenido. No nos vamos a quedar a llorar, no nos vamos a culpar, no nos vamos a amargar la vida quedándonos ahí como si fuera una fotografía que no puede cambiar. Una cosa es una fotografía y otra cosa es la vida.
Pero nuestra vida es algo que tiene constante movimiento, constante cambio, y por lo tanto no es sano quedarnos únicamente a llorar por la leche que se derramó. ¿Qué puedo hacer para superar esta etapa? Bueno, primero, si es que yo tiré la leche, me pongo a limpiar, me pongo a recoger, ofrezco una disculpa. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, aprendo a tener más cuidado en dónde pongo la leche, no dar manotazos, como sucedió en este caso. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si la leche no era mía, pues le pago a la persona que era la dueña de aquel recipiente y de esta manera, fíjate, estoy corrigiendo el error y aprendiendo del error. En mi libro de autoestima menciono concretamente que aquellas personas que se quedan rumiando su pasado, sus errores, ¿por qué es? Porque los papás cada vez que cometían un error siempre se lo subrayaban y en cambio cuando tenían un acierto nunca lo hacían. Esto hizo que los niños pusieran más atención y se quedaran clavados en sus errores y en sus fallas en lugar de decir lo dejamos atrás y seguimos adelante. Si vamos a suponer que cuando eras niño tú fuiste el que derramaste la leche y tu mamá te dice, tu papá te dijo, eres un tonto, eres un inútil, no sabes lo que cuestan los alimentos, no tienes cuidado, eso te pasa por irresponsable. Fíjate qué distinto hubiera sido si tu papá o tu mamá te hubiera dicho, mira, fue un accidente, vamos a tratar de tener cuidado, es cierto, esto tiene un costo, pero tú eres más importante, vas a aprender a no dar manotazos, vas a aprender a tener cuidado con los alimentos, pero no te preocupes, aprendiste de esta lección, ¿verdad? Sí, es que yo no sabía que las botellas de vidrio se quebraban. Bueno, ya aprendiste que hay que tener cuidado con el vidrio, etc. Qué distinto, porque este segundo trato del papá al hijo, a la hija, hará que el niño deje ese error en el pasado y continúe adelante. En cambio, si el papá o la mamá estuvieron señalando tanto el error que parecía que era más importante la leche que el niño, pues el niño se va a quedar rumiando su pasado. Por esta razón es importante entender que si no queremos estar abrumados por las preocupaciones, en este caso del pasado, por errores, simplemente las tenemos que dejar pasar. Y vamos a otro tema distinto que puede ser interesante para ti. 8 palabras que pueden transformar nuestra vida. Fíjate que en una entrevista de radio, una periodista preguntó a un gran psicólogo ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido usted en su vida? La lección más importante que he aprendido es esta: que cada uno es lo que piensa y que si mejoramos nuestro modo de pensar, mejorará nuestro modo de ser y aumentará nuestra felicidad. Y aquí hay un elemento importante que es conveniente nunca olvidar, que el mayor problema que tú y yo encaramos es el saber escoger y elegir bien los pensamientos que vamos a tener. Porque si elegimos bien y solamente tenemos los pensamientos que son acertados, los más convenientes, estaremos ya en la mitad del camino de la solución de nuestros problemas. A propósito de esto, te recuerdo la frase de un emperador. Marco Aurelio fue un hombre muy sabio que gobernó el Imperio Romano hacia el año 170. Este notable emperador, que también era filósofo, repetía constantemente una frase que se ha hecho célebre: nuestra vida es el producto de nuestro pensamiento. O sea que si tenemos pensamientos alegres, nuestra vida se vuelve más alegre. Y si vivimos llenos de pensamientos tristes, nuestra vida se vuelve más desdichada. Si nos llenamos de pensamientos de miedo, la vida se nos hace temerosa y aterradora, y si nuestro cerebro hierve en pensamientos de optimismo y esperanza, toda la vida se vuelve esperanzadora y optimista. Si pensamos en que vamos a fracasar, ya con eso estamos caminando hacia el fracaso. Si nos dedicamos a tener pensamientos de autocompasión, la gente se aleja de nosotros porque nos volvemos antipáticos. Así que, según lo que pensemos, según lo que piense cada uno en su interior, esto se va convirtiendo también en realidad en nuestro exterior. Esto nos tiene que quedar muy claro. Es primero el pensamiento,
y después la actitud. Es primero el pensamiento y después las acciones. Si tú tienes un pensamiento con miedo, vas a actuar temeroso. Si tienes un pensamiento optimista, vas a actuar con optimismo ante la vida. Por eso especialmente los creyentes, los cristianos, que sabemos que estamos siempre en la mano de Dios, debemos ver las cosas con optimismo, con esperanza, sabiendo que, aunque pasemos por momentos difíciles, como dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, no temo, porque tú estás conmigo. Y yo te pregunto antes de ir a un breve corte, ¿cómo son tus pensamientos? ¿En una balanza son más positivos o más negativos? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Sigamos escuchando el nuevo curso, Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y les recuerdo que en el bloque anterior estábamos afirmando que si queremos tener una actitud positiva ante la vida, lo primero que tenemos que hacer es tener en nuestra mente pensamientos positivos, pensamientos llenos de luz, de esperanza, de optimismo, de confianza. Y por eso insisto tanto en la autoestima y por eso he dado tantos cursos de autoestima, porque la gente que tiene baja estima, ¿qué tipo de pensamientos tiene en su mente? Siempre negativos. Me va a salir mal esto, a lo mejor no funciona, soy un tonto, todo el mundo me va a criticar, las cosas me salen mal, siempre he fracasado, soy peor que otros. No. Los pensamientos que debemos de tener en forma ordinaria, común, constante, tienen que ser pensamientos que surjan de soy una persona valiosa, importante, con derecho a ser feliz. Reconozco con humildad que me equivoco, pero de los errores aprendo. Los errores se convierten para mí en grandes maestros. Así que todo el mundo tenemos problemas. Pero ¿por qué hay personas que se agobian por los problemas? ¿Por qué hay personas que se enferman por los problemas? Porque ven los problemas sin armas, ven los problemas sin optimismo, ven los problemas sintiéndose que ya van a fracasar en la solución a ellos. Una persona puede sentir cierta inquietud ante los problemas que se le van a presentar. Esto es totalmente normal. Pero debe enfrentarlos con calma e ir solucionando uno por uno, aquellos que puede solucionar por sí misma y los demás colocarlos en manos de Dios, que es quien en definitiva tiene todas las verdaderas soluciones. Y aquí insisto, hay que ir solucionando los problemas uno por uno, no los revuelvas, no los mezcles, porque de lo contrario no sabrás por dónde comenzar. Cuando los jóvenes veían más alegre y platicador a San Juan Bosco, decían:
hoy debe haber tenido un problema inmenso porque está más sonriente que de costumbre. Y esto era cierto. Cuentan que un día su secretario le dijo: comentan sus amigos que nunca lo habían visto tan alegre y comunicativo como hoy. Y él le respondió: y sin embargo te confieso que hoy he tenido la pena más grande de toda mi vida porque tuve que enfrentar un problema que nunca se me había presentado. Yo creo que lo que le sucedió a San Juan Bosco es porque grandes personajes saben tomar en cuenta el consejo del Salmo 55. Confía tus afanes en manos de Dios. Pon tus afanes en manos de Dios y Él solucionará tus problemas. Y yo creo que personas como San Juan Bosco recordaban muy bien aquello que dijo Salomón en el hermoso libro de los Proverbios. Lo que produce las soluciones es la bendición de Dios. Nuestro afán, nuestra preocupación añade muy poco. Y ahora te comento la respuesta de una muchacha, una respuesta bastante interesante. Un día le pregunté a una joven que vivía muy triste y preocupada, ¿por qué no confía sus problemas a Dios? Y ella me respondió: no, yo no confío mis problemas a Dios porque Él ya tiene muchos problemas y no quiero aumentárselos. Y yo le dije con todo mi convencimiento: Dios no tiene problemas. Dios no los ha tenido ni los tendrá nunca. Problema es algo a lo cual no se le ha encontrado solución. Cuando ya se encuentra solución, deja de ser problema. Y Dios tiene las soluciones para todo lo que existe y pueda existir. Así que cuando le pedimos ayuda para algo, aunque nos parezca supremamente difícil, para Él siempre resulta muy fácil. Al mar le podríamos sacar unas 100,000 pipas de agua y el mar quedaría tal cual. A Dios también le podemos pedir millones de soluciones y sus manos quedarían todavía totalmente llenas de regalos para repartir. El problema es que muchos no tienen fe, y cuando no se tiene fe no se puede confiar. Cuando no tenemos fe no le podemos decir a Dios, como nos enseñó Cristo: yo confío en ti. Y en cambio, cuando nosotros decimos yo confío en ti, el peso que nos abruma inmediatamente empieza a ser más ligero. Precisamente por esto Cristo dijo: vengan a mí, porque mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Fíjense que una vez una persona me dijo: es que lo que me atormenta para el futuro, mi preocupación para el futuro, lo que no me deja estar en paz es mi mal genio. Desde pequeñito dicen que era terriblemente geniudo. Después, ya como joven y adulto, peleo con todos los que trato. Hermanos, cónyuge, hijos, sociales, etc. ¿Cómo puedo cambiar? Y la Biblia nos responde con este ejemplo. Había un hombre tan terriblemente colérico que llegó hasta matar a otro hombre. Y a ese individuo lo transformó Dios de tal manera que llegó a ser el hombre más manso y humilde de todos los que vivieron antes de Cristo. ¿Sabes cómo se llamaba? Moisés. Al principio del libro del Éxodo, la Biblia nos dice que Moisés, en su ira, llegó hasta a matar. Y al final del Deuteronomio, el libro santo afirma que con la ayuda de Dios, Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde de su tiempo. Su mal genio no resultó para Dios un problemota imposible de resolver. ¿Por qué? Pues porque para Dios no hay nada imposible. ¿Te imaginas a Moisés dirigiendo al pueblo que constantemente era infiel? A ese pueblo que constantemente blasfemaba contra Dios, que constantemente se quejaba porque iban en el desierto, porque les faltaba mucho para llegar a la tierra prometida, etc. Moisés podía haber dicho en algún momento: Señor, extermínalos. ¿Recuerdas que cuando estaba en el monte Sinaí, en oración con Dios, en plática con Dios, cuando Dios le estaba entregando las tablas de la ley, los mandamientos que le ayudarán al pueblo a ser un pueblo unido, una comunidad? ¿Te acuerdas qué es lo que pasó cuando Moisés bajó del monte
El pueblo ya estaba con sus infidelidades, habían hecho un becerro de oro. ¿Y qué es lo que podía haber hecho Moisés? Bueno, de hecho hizo algo que nos habla de este mal carácter que poco a poquito fue dominando. Lleno de enojo, de coraje, Moisés tomó aquellas 2 tablas de piedra que Dios le había dado y las aventó, las rompió, como diciendo, ¿de qué sirve que Dios nos dé una bendición cuando nosotros no queremos recibirla? ¿De qué sirve que Dios nos diga por dónde es el camino si nosotros no queremos transitar por él? ¿De qué sirve que Dios nos quiera ayudar, que Dios nos quiera santificar si nosotros no queremos hacerlo? Pero afortunadamente la Biblia no nos vuelve a hablar de estos momentos de Moisés, sino nos habla siempre de, Señor, cuando el pueblo hacía algo malo, ten compasión de nosotros. Señor, ten paciencia. Señor, danos una oportunidad. ¿Y eso cómo lo puede hacer alguien? Cuando no se deja llevar por la ira, por el coraje, por la preocupación, por la decepción, por la desesperación, sino cuando uno tiene pensamientos positivos. Yo creo que Moisés, para poder llegar a la tierra prometida, siempre tenía en su mente este pensamiento: vamos a llegar, vamos a llegar, vamos ya a llegar. Cada vez estamos más cerca. Y bueno, yo te comento que de ninguna manera soy Moisés, pero sí quisiera compartirte estos pensamientos negativos que tuve al principio cuando llegué a la parroquia donde estoy. Porque cuando llegué a esta parroquia, imagínate, 28 techos del claustro a punto de caerse. Todo lo que era el drenaje echado a perder. El piso lleno de raíces gruesas que estaban levantando el piso de la iglesia. Todas las imágenes deterioradas, la hoja de oro del retablo echada a perder, las paredes llenas de humedad. Bueno, en un momento yo dije, es que yo no sé qué voy a hacer en este lugar, porque además la gente no colaboraba. Y sin embargo, decidí empezar a ver este edificio, este claustro, este exconvento, esta iglesia, bello. Y cuando pasaba por las tablas podridas de la sacristía decía, me estoy imaginando un piso distinto. Y cuando veía los roperos de la sacristía todos llenos de barniz echado a perder, decía, esto me lo estoy imaginando de otra manera. Y cuando veía la iglesia llena de cables por todos lados, yo decía, esto me lo estoy imaginando sin cables. Y cuando veía la iglesia llena de humedad y de salitre, esto me lo imaginaba. Y así pasaba y me lo imaginaba totalmente distinto. ¿Y a qué me llevó esto? En primer lugar, a no tener una preocupación excesiva. En segundo lugar, a no estar triste, desanimado. En tercero, a buscar los recursos, las formas con optimismo para poder que estas cosas fueran cambiando. Y finalmente, pues mira, yo estoy comprobando que aquello que tuve primero en mi pensamiento se convirtió en una realidad. Así que si tienes un problema, un proyecto en este momento que te mantiene preocupado, imagínatelo ya como si lo estuvieras viendo solucionado. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te gustaría viajar a Tierra Santa en abril del siguiente año y conocer los lugares donde estuvo Jesucristo? El Padre José te acompañará como guía espiritual en esta peregrinación inolvidable. La salida será el 17 de abril, así que estás muy a tiempo para pedir informes. Llama al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino.
Señor, aquel a quien amo está enfermo y sufre mucho. Por tu compasión cúrale y haz que desaparezca su dolor. Destroza mi corazón verle sufrir. ¿No puedo yo compartir su dolor si es tu voluntad que no se cure? Señor, hazle saber que tú estás con él. Sosténle y ayúdale para que pueda llegar a conocerte más profundamente como resultado de su sufrimiento. Señor, sé nuestra fuerza y apoyo en este tiempo de obscuridad y danos esa profunda paz que procede de la confianza en ti. Amén. Sigamos escuchando el nuevo curso, Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si tú piensas que tu problema de mal genio no se puede quitar, mira, ya te puse un ejemplo concreto, el de Moisés. Y quizás si digas, es que mi problema es económico, o mi problema son las tentaciones y las malas inclinaciones, ¿no hay respuesta? ¿No hay solución? Claro que sí. Mira, la respuesta del Evangelio al problema económico podría ser esta. Jesús, con 5 panes, dio de comer a 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 niños, y todavía le sobraron 12 canastos de pan. Y este milagro lo hizo sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Y en otra ocasión mandó llenar 6 enormes vasijas con 100 litros de agua turbia y transformó esos 600 litros de agua en vino de primera clase. Y esto simplemente porque se lo pidió la Santísima Virgen. Y ese Jesús que convirtió el agua en vino, que multiplicó los panes, sigue con los mismos poderes de siempre y dispuesto a intervenir en favor de sus amigos si le piden, y a veces antes de que nos atrevamos a pedirle su intervención. Recuerda que Él nos dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Pero si el problema son las tentaciones y las malas inclinaciones, recordemos lo que nos cuenta San Lucas. Había una mujer tan escandalosa que Jesús tuvo que sacarle 7 demonios. Y esa mujer llegó a ser tan santa que mereció que Jesús se le presentara antes que a los demás el día de la resurrección. Fue María Magdalena. Y hubo un hombre con tantos malos espíritus en su alma que cuando Jesús les preguntó cuántos demonios eran los que estaban allí, ellos les respondieron que eran tantos como una legión de soldados, que eran 6,000. Y a ese hombre, con una sola bendición, lo libró Cristo de tan terribles enemigos espirituales. Y a ti y a mí, a nosotros, ¿no nos podrá librar el Señor? ¿No nos podrá librar Cristo? Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Pero, ¿y si son conflictos familiares el problema? Recordemos aquella escena impresionante del Evangelio. Los pobres marineros estaban luchando a medianoche contra la más feroz de las tormentas. Olas de varios metros de altura amenazaban con hundir la embarcación. La barca se les llenaba peligrosamente de agua y todos sus esfuerzos resultaban inútiles. Afortunadamente, a los apóstoles se les ocurre una idea luminosa: despertar a Jesús. Y el Divino Maestro se pone de pie y ordena: «Mar, cálmate, viento, enmudece». Y el mar se quedó quieto y el viento callado como un niño regañado. Y ese Jesús del Evangelio, que sigue vivo eternamente, coloca siempre su poder a tu disposición para calmar la tempestad que estalla en el hogar. Basta que lo despiertes con tu oración y que no dejes de importunarle hasta que intervenga. Pero para seguir con nuestro tema, te quiero hablar de algo que sucedió con unos famosos hipnotizadores ingleses. Te recuerdo que hipnotizar es dormir de cierta manera a alguien y sugestionarlo o convencerlo de algo. Aquellos ingleses
hipnotizaron a 3 hombres y los colocaron junto a unas pesas para que las levantaran. Cuando estaban despiertos y en estado normal, cada uno levantaba 4 pesas hasta 1 metro de altura. Pero una vez hipnotizados, empezaron a sugestionarlos diciéndoles: ustedes son fuertes, ustedes tienen una gran fuerza, y cada uno fue capaz de levantar del suelo 6 pesas, el 50% más de lo que podían levantar normalmente. Luego, los hipnotizadores les dijeron que eran unos debiluchos, sin fuerzas, y curiosamente, ninguno de ellos fue capaz de levantar más de 1 pesa. Su fuerza había disminuido un 75%, y uno de ellos, que era un boxeador, decía: en ese momento, mis brazos me parecían diminutos como los de un niño. Cuando los sugestionaron diciéndoles que eran fuertes, su capacidad aumentó en un 50%, y cuando la sugestión les dijo que eran débiles, disminuyó su fuerza en un 75%. De una o de otra manera, lo mismo sucede contigo, que eres tu propio hipnotizador o tu propia hipnotizadora. Tú haces que tus pensamientos tengan fuerza para construir o fuerza para destruir, tengan fuerza y seguridad para enfrentar los problemas, o se conviertan en pensamientos negativos, diminutos, minúsculos, que no te ayuden a enfrentar la adversidad. Ahora vamos a contar la historia del señor Acevedo. Él dice lo siguiente: yo me preocupaba y me afanaba por todo porque era muy delgado, porque me iba a quedar calvo, porque me imaginaba que nunca iba a ganar el dinero suficiente para sostener mi hogar, porque tenía miedo de que mi novia me abandonara y se casara con otro. Me parecía que mi vida era totalmente infeliz. Vivía pensando con preocupación a tal grado que no causaba una buena impresión en los demás. Y al menor dolorcito ya me estaba preocupando, sospechando que tenía úlcera en el estómago. De tal manera que me vino un derrumbe nervioso. De hecho, nos dice él, si usted no ha tenido nunca un derrumbe nervioso, ruéguele a Dios que nunca lo tenga, porque ningún dolor físico es tan tremendo como la angustia de un espíritu atormentado. Mi derrumbe nervioso fue tan grave que ya no soportaba nada. Cualquier ruido me fastidiaba. Huía del trato de las personas y no quería hablar ni siquiera con los de mi familia. Lloraba sin ningún motivo aparente. Mi vida era una agonía continua. Me sentía abandonado por todos y hasta de Dios. Durante 4 meses estuve consultando médicos y psiquiatras. Los médicos me recetaban pastillas que solo me quitaban la tristeza por unas pocas horas, y los psiquiatras me llenaban de ideas que aumentaban mis tormentos. Estuve a punto de lanzarme de un río y acabar con todo, pero al fin logré conseguir un viaje a Miami. Afortunadamente, antes de partir, mi padre me entregó una carta y me dijo: no la abras antes de llegar a Miami. La puse en el maletín y me subí al avión. Llegué a esa ciudad en plena temporada de turismo, pero entre ese gentío alegre y fiestero, yo me sentía más solo y más triste que nunca. Fue entonces que abrí la carta de mi papá que decía: hijo, estás a muchos kilómetros de tu casa y no te sientes mejor, ¿no es así? Yo sabía que sería así porque te llevaste contigo la única fuente de tus tristezas, que son tus pensamientos negativos de miedo y preocupación. Hijo, no hay nada que ande mal en tu cuerpo ni en tu espíritu. Lo que te hace infeliz no son las situaciones por las cuales has pasado, sino lo que tú piensas de esas situaciones. Lo que te hace desdichado son tus pensamientos negativos y tristes. No olvides que cada uno es lo que son sus pensamientos. Cuando empieces a tener pensamientos alegres y no tristes, puedes regresar a casa, que ya estarás curado. El señor Acevedo nos cuenta que aquella carta lo enfureció porque le parecía más un sermón que un consuelo, por lo que se la echó en el bolsillo y se fue a pasear por las calles de la ciudad. Pero de pronto pasó por un templo y decidió entrar.
En ese momento, el sacerdote estaba explicando la famosa frase del libro de los Proverbios: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a la ciudad. Y el sacerdote insistía en que lo que nos amarga y nos atormenta no son las cosas que nos suceden, sino los pensamientos negativos que sentimos acerca de eso que nos sucede. Y narraba el ejemplo de aquel hombre para el cual las flores eran negras, todos los autos eran negros y los rostros de los individuos eran también todos negros, solamente porque se había colocado unos anteojos que tenían los lentes muy negros. Y el sacerdote insistía: la vida es para cada uno según los lentes con los cuales la quiera ver. Si la observa con lentes negros de pesimismo, su vida será oscura y tenebrosa. Pero si la observa con lentes claros de optimismo, la vida tendrá siempre muchos aspectos agradables. Vamos a un breve corte, en lo que quizás nos cambiamos un poco los lentes. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás solo, porque de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y qué interesante esta reflexión del sacerdote en la iglesia donde entró el señor Acevedo. Fíjense que él cuenta lo siguiente: comprendió, dice así, lo estúpido que había sido. Había pasado su vida tratando de cambiar al mundo entero cuando lo único que necesitaba era cambiar el color de los lentes con los cuales estaba mirando al mundo. A donde quiera que iba, era desdichado porque se llevaba con él los pensamientos negativos y pesimistas. Y esto yo creo que es una lección para muchas personas que piensan que cambiando de ciudad, yéndose de vacaciones, cambiando de colonia, cambiando de trabajo, van a empezar a ser felices. No, porque en su equipaje mental se siguen cargando con esta forma equivocada de pensar. El señor Acevedo, a los pocos días de este encuentro con el sacerdote, regresó a su país y a su casa. Nuevamente se dedicó a sus antiguas ocupaciones, pero ahora con un nuevo ardor. A los 4 meses se casó con la muchacha que tanto adoraba y con la cual tiene una familia feliz con 5 hijos que ama con toda su alma. Reconoce que Dios ha sido supremamente bueno con él en lo material y en lo espiritual. En la época de su descalabro nervioso, era jefe de unos pocos obreros, pero ahora tiene muchos empleados que lo quieren y lo estiman como si fuera su propio padre. Pero sobre todo, él ahora aprecia lo bueno que tiene la vida. Cultiva en su mente pensamientos de alegría y esperanza y no de temor y preocupación. Cuando en ciertos momentos las preocupaciones quieren amargar su existencia, él se dice: ánimo, a cambiar los lentes de mi espíritu. No puedo emplear nunca lentes negros de pesimismo. Tengo que tener siempre lentes de optimismo y de confianza en Dios. Y ahora mis pensamientos trabajan en favor mío y no en contra mía. Y reconoce él finalmente: mi padre tenía razón al decirme que lo que me atormentaba no eran los sitios, las situaciones que yo tenía en mi mente, sino más bien mis pensamientos, lo que yo pensaba acerca de esas situaciones. Por eso bendigo a Dios porque mis momentos amargos me hicieron más comprensivo para los que pasan por estas situaciones tan desagradables. Y él nos invita a decir lo siguiente: nunca repetiremos bastante la famosa frase del poeta Milton, que era ciego, y que afirmaba: lo terrible no es ser ciego. Lo terrible es ser ciego y no aceptar que se es ciego. Claro, porque si alguien es ciego y se queja constantemente
en lugar de ver qué opciones, qué posibilidades tiene para combatir de alguna manera esa limitación, pues evidentemente se convertirá en sufrimiento su vida en lugar de una vida de esperanza. Dejo ahora ya la historia del señor Acevedo, que bastante nos ha hecho reflexionar, y ahora voy a hablar de dos personas. Una de ellas recibió todos los honores, las glorias y los triunfos, y la otra todos los infortunios y las desgracias. Y los dos, tanto el favorecido como el no tanto, reaccionaron de una manera increíble e inesperada ante las situaciones que tuvieron. ¿A quiénes me refiero? A Napoleón y a Helena Keller. Napoleón, tú lo recordarás, ganó más de 100 batallas, dominó más de 12 naciones, se cubrió de gloria y se llenó de fama universal. Su historia aparece en todos los libros de historia. Y además, tuvo todo lo que un ser mortal pudiera soñar. Sin embargo, al final de la vida, exclamó desilusionado en su destierro de Santa Elena: «Los días felices de mi vida no han sido ni siquiera 6». En cambio, Helena Keller, ciega y sordomuda, escribía: «La vida ha sido para mí tan bella y consoladora». Y estas dos expresiones nos indican que la vida es para cada persona según sean los lentes con los cuales la quiera ver. A los que ya cumplimos más de 60 años, la vida nos ha enseñado que para ser felices debemos cultivar sentimientos de alegría y optimismo, porque si no lo hacemos así, por más que las circunstancias externas sean de triunfo, la situación interna, psicológica, espiritual, sigue siendo de fracaso, y esto nos puede atormentar más que todo lo demás. Ahora me quiero referir a un personaje de la antigua Grecia, Epicteto, aquel gran sabio del siglo I que dejó frases que han conmovido a millones de personas. Escribió: «Hay que tener cuidado por alejar de nosotros esos malos pensamientos que son la tristeza y el miedo y la preocupación. Esos malos pensamientos son tan dañinos como los más infecciosos tumores o los abscesos que le pueden llegar al cerebro». Fíjense, esto lo dijo Epicteto hace 19 siglos. Pero ahora, los especialistas en psicología afirman que 4 de cada 5 enfermos nerviosos que reciben en sus clínicas deben su enfermedad a la mala costumbre de vivir teniendo pensamientos de pesimismo y de preocupación. Montaigne, el escritor famoso de Francia, tenía para él mismo este lema: «Cada persona es afectada no tanto por lo que le sucede, sino por la opinión que tiene acerca de lo que le sucede». Fíjense, volvemos a tocar nuevamente el tema de la autoestima. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves los problemas? ¿Cómo ves las adversidades? Si las ves como algo mucho más grande que tú, bueno, evidentemente son los lentes negros que te pones. Si los ves como problemas, como obstáculos, pero te ves a ti fuerte para enfrentarlos, las cosas son totalmente distintas. Por eso estamos insistiendo en este programa que si te lo propones, lograrás cambiar tu actitud mental. La acción logra cambiar los sentimientos. Así que si alguien siente que ha perdido la alegría y el entusiasmo, que se dedique a actuar como si tuviera entusiasmo y alegría y verá cómo la acción en esta situación transforma también sus sentimientos. Por ejemplo, te levantaste desganado, ponte en el espejo, intenta sonreír, imagínate que estás muy contento, trata de reírte y vas a ver cómo ese desánimo va a ir desapareciendo poco a poquito. Y alguien dirá: ¿de verdad, padre, este truco tan sencillo da resultados? Pues ensaya. Pon en tu cara una sonrisa amable, echa los hombros hacia atrás, respira pausada y profundamente y canta algo o silba. Que no puedes silbar porque molestas a los otros, bueno, tararea una canción y verás que sí es cierto lo que afirmaba un hombre llamado James, que es físicamente imposible permanecer deprimido o agobiado
mientras se manifiesta alegría con los signos externos de felicidad y de contento. Y para concluir este programa quisiera contarte una historia muy popular, un cuento muy antiguo que se llama El ánima sola. Este cuento narra cómo un profesor tenía la mala costumbre de que a todo lo que se le comentaba le añadía un pero. De hecho, lo llamaban Don Pero porque a todo le encontraba sus peros. La leyenda dice que un día llegó un discípulo suyo a contarle que se pensaba casar con una muchacha muy buena. El profesor, siguiendo su mala costumbre de encontrarle peros a todos, le dijo: «Sí, la joven es muy buena, pero...». El joven le preguntó: «¿Pero qué, maestro?». El maestro no supo decirle nada contra aquella chica porque era muy buena. Sin embargo, el novio quedó tan impresionado que abandonó la idea de casarse y se fue a vivir solitario en un monte apartado. Cuando el profesor se enteró de que se había cancelado el matrimonio y que este joven se había alejado de la vida ordinaria, se dio cuenta que había dañado aquel matrimonio. ¿Y cómo? Con su pero. Por lo tanto, fue a pedirle perdón a aquel joven y encontró que estaba agonizando de tristeza, pero en su agonía el joven le dijo: «Yo iba a ser feliz en mi matrimonio, pero usted dañó todo mi porvenir con ese pero, con el cual llenó de sospechas mi alma. Váyase por el mundo haciendo penitencia por la malvada costumbre de buscarle peros a todo lo que la gente dice». Y aquel joven murió. Bueno, ¿qué nos enseña esta leyenda? ¿Cuántos y cuántas merecerían ese mismo consejo? Pida perdón a Dios y haga penitencia por vivir encontrando peros a todo lo que le dicen o sucede. Gracias por su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.